El editorial de hoy tiene que ver con las cajas automáticas. Muchas veces el auto que nos prestan tiene gran parte de la culpa de lo que vamos a hablar este fin de semana. Y en este caso teníamos que viajar con dos unidades, este C5 Aircross y un Volkswagen Nibus 170, entrada de gama, con el cual estuvimos yendo a Balcarce para hacer la cobertura de la caravana de los clásicos al autódromo y a la fiesta del automovilismo. Pero lo que me dio pie a esto es que cuando tengo los dos autos, Mar tenía que elegir uno y lo que me preguntó fue ¿cuál es automático? No importaba si era el Nibus o era el C5, lo que ella quería era llevarse el automático. Bueno, se trajo este porque el otro tiene caja manual, que es novedad en la familia. Entonces ahí dije, este es un buen tema para tocar. Cajas automáticas, hacia dónde va la industria y de dónde venimos, porque también a nosotros nos gusta contar un poco la historia para aquellos que la vivieron y la reviven, para aquellos que habiendo tenido la edad no conocieron la historia porque no le daban importancia a los autos, y para aquellos que ni habían nacido pero que les interesa también conocer un poquito de la historia. Entonces, en lo que es nuestra industria automotriz, esa que yo tomo desde ICA para acá, no tomo lo que había antes porque era muy incipiente. ICA fue la primera empresa que hizo producción en gran serie y realmente trabajó como lo que se conoce hoy en la industria automotriz. De ahí para acá, las cajas automáticas fueron realmente minoría. El primer vehículo que puso una caja automática en el mercado se lo debemos a la ingeniería de Chrysler. Con el Coronado, en 1968, nace el auto automático. Obviamente tendría que venir de una marca americana porque en Estados Unidos eran mayoría absoluta los autos automáticos. Entonces, el público conoció con el Coronado automático la opción de tener un cambio menos para hacer en el auto, es decir, no hacer cambios y un pedal menos en el auto. El auto no tuvo gran éxito porque, como todo lo que es incipiente y novedoso, tiene que romper una hegemonía y una historia de la gente que desconfía de lo nuevo. Entonces, calculen que en esa época la garantía de un auto era, en el mejor de los casos, de un año o 20.000 kilómetros. Era muy normal que luego de ese año los autos pasaran a un mantenimiento básico en el taller del barrio y poca gente seguía llevando los autos a las concesionarias. Entonces, los mecánicos de barrio, y sobre todo en la década del 70, muy poca instrucción tenían de lo que era una caja automática, cómo se trataba ese mecanismo. Por lo tanto, ya partía con una desventaja, el famoso si se te rompe te la va a arreglar Magoya, ¿no? Entonces, la realidad es que estamos viendo todavía autos de la década del 60, 70 con cajas automáticas que siguen andando, que se han roto, por supuesto, pero que se han vuelto a poner en funcionamiento. Eran cajas simples de 3 marchas, había cajas de 2 velocidades también en Estados Unidos, que en ese momento hay que pensar también qué ofrecían las cajas manuales de los autos automáticos. No hablemos de las variantes Super Sport o GT del Coronado, Super Sport por ejemplo en 400, que ya tenían caja de 4 marchas manual al piso, o Torino, que nació en casi todas sus versiones con la ZF al piso. También Torino nació al principio con el 300 con una caja al volante muy poco vista. Pero para lo que era en ese momento las cajas manuales, hasta el 69, 70, las cajas de 3 velocidades al volante tenían la primera sin sincronizar. Así era el XP de mi viejo. O sea, si uno tenía que poner primera, prácticamente tenía que parar el auto a cero o pegarle una aceleradita para que engranen mejor los cambios, entonces podía entrar esa primera sin que la caja chille, la 303. Comparar una caja manual de tercera con una primera sin sincronizar con una automática de 3 cambios
estaban igual, con alguna ventaja para la automática. Pero claro, el andar del auto era totalmente diferente y fundamentalmente el consumo se disparaba con los autos automáticos. Pero, ¿quiénes usaban los autos automáticos? Yo particularmente creo que Chrysler decidió apostar por el automático porque los directores eran americanos, entonces habrán dicho, ¿cómo no van a tener lo que para nosotros es normal? El segundo paso hacia el automático también lo da Chrysler, con una apuesta muy arriesgada, el Dodge 1500 con caja automática, el 1.8 con caja automática. Estaba también en el 72 la respuesta al Coronado, que es el Super Deluxe de Chevy, con la misma caja automática de 3 velocidades, al volante, como se decía. Ya sé que no lo tiene el volante, lo tiene en la columna de dirección, pero se le decía al volante o al piso. Y con el 1500 surge algo importante, que es un auto de un segmento pequeño, mediano, popular, aunque este automático era el más caro en aquel momento, que ofrecía la posibilidad de la caja automática. Pero los que usaban la caja automática, en muchos casos, eran personas discapacitadas o que tenían movilidad reducida, entonces el automático era fundamental. Esto le dio mala fama a una caja automática en aquel momento, como que era para ese fin y no para la comodidad y practicidad que todos conocemos. Entonces, nacen con poca oferta, caras, porque son para poner en el tope de la línea de modelos, con desconocimiento absoluto por parte del público y por parte de la parte mecánica, digamos, para atenderlas, y con todos los tabúes de la época, ¿no? Que si se te queda sin batería el auto, nadie te va a poder empujar. En aquella época, todos los días veíamos gente que hacía que por favor le empujen el auto, tenían todos unos paragolpes así. Me he cansado de empujar autos con el Falcon o con la Chevy, de gente que no le arrancaba. Nadie se preocupaba por el golpe entre dos paragolpes de fierro. Hoy es impensado empujar a otro auto plástico contra plástico. Pero en aquellos años ese también era un inconveniente. Y más allá de eso, los automáticos hicieron su pequeño camino, estaban empezando a aparecer. Otro salto que hay también en los automáticos se da con el Taunus GXL, que ofrece la caja automática, incluso también en la coupé, por supuesto para los motores 2300. Y ahí es como que se masifica un poco más. El Coronado vendió bastante bien con caja automática los años posteriores, sobre todo porque la gente se empezó a dar cuenta que no era tan así los inconvenientes como se decían. Incluso durante muchos años, entre el 75 y el 78, el Coronado solo se ofreció automático. Quizás en una diferenciación con su principal rival, que era el Ford Fairlane, que increíblemente nunca se ofreció el Fairlane con caja automática. Esto se va a subsanar, si se quiere, una vez muerto el Fairlane, que termina en el 81, en agosto del 82, a 20 años de su lanzamiento, el Falcon aparece con caja automática. Sigue siendo de 3 marchas, pero el Falcon tenía dos opciones: la caja al piso entre las butacas, por ejemplo, de un de lujo o una rural guía, una rural de lujo automática, o al volante para lo que era el de lujo. Creo que lo dije mal. A ver, vamos a retomar de nuevo. El Falcon ofrecía dos opciones de caja: al piso entre las butacas del guía, ahí está, o de la rural de lujo, y al volante con un visor que decía en la columna dónde estaba ubicada la caja, y en ese caso era para los de lujo con asiento entero. Incluso se ofrecía, yo nunca vi, pero existió la posibilidad de tener hasta un ranchero con caja automática. Yo nunca lo he visto, pero en el manual de Ford figura como una posibilidad. Muy entrado el 83, eso desaparece. Y ahí ya empieza a masificarse el uso de la caja. En nuestra industria, y fundamentalmente por la importación de los autos en la época de la Plata Dulce, con Martínez de Osa en el 79, 80, 81, empiezan a llegar marcas desconocidas, japonesas, alemanas, de todo origen, que
obviamente traen ofertas de cajas automáticas también, pero no llegan a ser importantes en cuanto a volumen. Sí hay rarezas que uno dice, ah, mira, nunca vi o no sabía que existía. 504 automático, SL por lo general, que decía la Calco Automatique ahí en la luneta, porque a los automáticos en aquel momento había que diferenciarlos con alguna insignia. O sea, el Coronado decía Automatic, el Chevromatic decía por supuesto que era automático, y si no había que ponerle por algún lado que el auto tenía caja automática. Era una forma de diferenciarlo. Claro, también estaban evolucionando las cajas de cambios manual, porque ya, si bien existió la caja de tercera hasta el 91, el Falcon muere con la caja de tercera al volante y asiento entero, lo cierto es que la caja de cuarta y de quinta, a partir de comienzos de la década del 80, empieza a cambiar un poco las cosas. El Renault 18 TX se lanza en Argentina en el 81 con caja de 4 marchas. Rápidamente llega el GTX con caja de quinta. Una salvedad que no hace a la historia del automático, ese 18 TX, motor 2 litros de lanzamiento, si usted agarra la carpeta de lanzamiento, dice que tenían opción aire acondicionado y dirección, pero no se podían poner las dos cosas, o se elegía el aire o se elegía la dirección. Esto se soluciona en el 82 con el GTX, que ahí pasa a ser todos los opcionales de serie en GTX, pero también Renault 18 va a tener su variante automática, y además del 18, la Coupé Fuego tuvo variante automática en Argentina. Vieron que la Fuego decía GTX 2 litros en el pilar C. Bueno, si ven una automática, que es muy raro, yo vi una o dos, por suerte hay una que la grabé y la tengo grabadita al detalle, decía Automatic en el costado, en el pilar C, para diferenciarla. Son rarísimas, lo mismo que los 18 automáticos, y tal vez lo más raro que vi es un GTX edición limitada de primera serie rural automático. Eso ya lo conté en otro editorial. Pero con esta llegada de autos nuevos y con la apertura, la caja automática también se va masificando, digamos, o ofreciéndose en más vehículos. Con el Taunus 81 también la caja sigue estando en oferta para el Guía y para la Coupé, así que la Coupé también tuvo caja automática. Y hay otras curiosidades, por ejemplo, Torino nunca tuvo caja automática, Rambler nunca tuvo caja automática, que era el auto por excelencia para poner una caja automática, porque tenía la posibilidad de contar con aire, dirección, levantavidrios, servofreno. Una caja automática le hubiese venido bárbaro al Ambassador, pero no fue así. A pesar que nuestro Rambler tenía ZF de cuarta, que no se ofrecía en Estados Unidos para la caja manual. Con todo esto vamos avanzando, y por supuesto que las cajas automáticas también fueron avanzando, pasando a 4 relaciones, pero el primer turbo diésel, que es el 505, se ofreció solamente con caja automática, una ZF de 3 marchas. Es rarísimo ver uno, pero esa fue la realidad del 505-85, verdadero tope de línea en el mercado argentino. Cuando uno agarraba la lista de precios y decía, ¿cuál es el auto más caro? Bueno, el 505 turbo diésel 85, antes del Gama 86, con la caja automática de 3 relaciones. Pero después aparecen las cajas de 4 marchas y ahí ya empieza a mejorar un poco el andar. Para entender lo que es el mundo de las cajas automáticas y lo que son las relaciones, hay un ejemplo que yo uso que es muy simple. Si yo tengo que subir una distancia hasta un techo y tengo que armarme una escalera, la cantidad de escalones que yo le ponga a la escalera me va a simplificar el ascenso y el descenso del techo. Si yo tengo 3 maderas para ponerla a la escalera y armarme una escalera de 3 escalones, el salto que voy a tener que dar entre los escalones, por supuesto, va a ser mayor que si le pongo 4, 5 y ni hablar 9, como tiene una caja automática en la actualidad. Entonces, ese esfuerzo que yo tengo que hacer para subir es, para entenderlo,
básicamente el mismo que tiene que hacer un auto con pocas relaciones para moverse en todo aspecto. Por supuesto que lo más importante es sacarlo de parado, pero después, una vez que el auto movió, hay que hacer que salten las marchas, y cuanto más alejadas está, más son esos tironeos que el auto pega, que en esos primeros autos automáticos era realmente desagradable. Algo así anecdótico, me acuerdo en el 83, mi padre le iba bien económicamente, digamos, en ese año, estaba pensando en cambiar de auto y se buscaban los avisos en el diario La Capital, ¿no?, de Mar del Plata, a ver, precio, y salían en una línea. Entonces decía Taunus GXL 80 y un teléfono. Y llamamos y el auto, como está, impecable, color azul, techo vinílico, muy pocos kilómetros, muy barato, un precio 30% más barato de lo que el auto debería estar, más o menos. Fuimos a verlo pensando que había algún perro, como se decía. Y le pegamos una vuelta al auto con mi viejo, el auto estaba impecable, primer dueño, todo bárbaro, hasta que mi viejo abre la puerta del auto para subirse y retrocedió como si hubiese visto al diablo. O sea, dio 2 pasos para atrás y le dijo, ah, no, es automático. Chau. Y se fue. Y yo me quedé mirando el auto como diciendo, está nuevo, es la posibilidad. Bueno, no hubo forma de convencerlo de comprar un automático por todos estos preconceptos que le estoy contando que había en ese momento. La primera prueba que yo hago de un automático es de un BMW, el 523, que viajamos a Tandil, y fue el test 27. Y en esa época no hacíamos un test por semana, haríamos uno por mes, en el mejor de los casos. Y realmente pasaron varios años hasta que nos tocó en suerte probar un automático. Y repasando ese test, hablábamos de la caja y de la posibilidad de pasar cambios en forma impulsional, y hablábamos de que esa caja era irrompible. Bueno, yo creo que esos BM de los años 90 deben estar todavía funcionando las cajas sin ningún problema, con el lógico mantenimiento. Y después, por ejemplo, me acuerdo la indignación del test 31 de la GTX V8 porque no se ofrecía con caja manual. Eso era algo que nos molestaba hasta hace poco, es decir, que no haya opción de cajas de velocidades manuales en la gama de modelos, que se obliga al cliente a comprar solo caja automática. Claro, no nos molestaba cuando era solo caja manual, no poníamos en contra, falta opción de caja automática. Pero bueno, era como se veía el mercado allá por los 90, cuando yo estaba empezando, era mucho más joven, la deportividad estaba a flor de piel, entonces todo tenía que ser manual, ni hablar en un V8. Pero aún hoy seguimos pensando que hay autos que deberían tener opciones de caja manual. Ni más ni menos el test que salió este sábado, que es el del RS de Cruz, que sin dudas debería tener una opción de caja manual, aunque por lo que escuché parece que la caja manual no se va a ofrecer más en Cruz. Y esa es otra realidad. ¿Hacia dónde va el mercado? Cada vez más las cajas automáticas van ganando terreno, y fundamentalmente hay lo que se dice un viaje de ida con las cajas automáticas. Aquellos que prueban las cajas automáticas modernas, que ahora vamos a repasar brevemente cuáles son, difícilmente vuelvan a elegir un auto manual por obvias razones. Primero, porque las cajas evolucionaron de una forma tan importante y los motores y la electrónica entraron a jugar en todo esto, que realmente son cajas inteligentes, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo más importante para mover una caja automática es el torque. Si tenemos motores turbo con torque a bajas vueltas, la van a mover muy bien a la caja automática. Después tenemos la electrónica, que también vino en ayuda de las cajas automáticas. Inclusive se pueden programar, y algunas lo hacen de forma automática, que de acuerdo al estilo de la persona que está manejando, puede cambiar hasta el estilo de la propia persona, porque usted puede venir manejando tranquilo, recibe una llamada, se pone nervioso o le dicen apúrate porque perdés el vuelo y se maneja de otra forma.
la caja reconoce cómo está manejando esa persona y se pone en un modo de acuerdo a esa situación de manejo por todos los sensores que tiene para medir presión del acelerador, tacómetro, velocidad, giro del motor, etc. Pero la realidad es que las automáticas han evolucionado muchísimo, nada tienen que ver con aquellas de 3, 4 marchas que conocimos, aunque hay autos que con cajitas de 4 marchas funcionaron impecables. El Versa, primera generación con la caja de 4, era para mí el auto ideal para un taxista. Es más, tengo algunos taxistas conocidos que charlando, comprate ese auto y están chochos al día de hoy de tener un auto con lo que para mí es primordial para un taxista, caja automática. Pero los taxistas andan el 90% con caja manual. Parece ser el último bastión a conquistar por la automática. El taxista, sobre todo porteño, para elegir la caja automática. Y en ese caso también hay que ver cómo se comporta el GNC con la caja automática. Eso hay que verlo. Pero también el Fiesta del 2005 más o menos, con caja automática de 4 marchas y el motor 8 válvulas, que tenía torque a baja vuelta, funcionaba muy bien. Era muy agradable de manejar ese auto con esa potencia, menos de 100 caballos y una cajita de 4 marchas. Después hay autos que tienen cajas muy tecnológicas, pero que no van bien hermanadas con el motor. Y después aparecen cajas como la CVT, que es otra tecnología de cambios continuos, sin salto de marcha, que lo que prometen es evitemos los saltos de marcha. Pero tienen un inconveniente para mucha gente, que es cuando se la pisa a fondo a la CVT, el tacómetro se va hasta el límite, vamos a suponer 6.000 vueltas, no baja nunca, queda ahí en 6.000 vueltas, entonces parece que el motor fuese exigido o que va a explotar y lo que hace es subir velocidad. Eso a la gente que hace ese tipo de manejos no le gustó, entonces las CVT fueron cambiando, poniéndole emuladores de cambios de marcha. Si usted maneja una CVT por lo general moderna, ejemplo Toyota Corolla, va a ver que cuando lo pisa a fondo simula como que baja marchas, baja régimen, como para hacerle creer al conductor que está pasando marchas y que no es que queda colgado en el límite de revoluciones. Las CVT siguen teniendo su mercado, pero lo que yo siempre digo es prueben los autos antes de comprarlos, sobre todo si van a cambiar de tecnología, si van a pasar de una caja manual a una automática, si van a pasar una automática convencional a una CVT, ni hablar las doble embrague, que deben haber sido las mejores cajas automáticas que se pudieron ofrecer, las DSG de 6 relaciones, realmente excelentes cajas. No tuvo suerte Ford con la PowerShift, que intentó hacer lo mismo, pero tuvo enorme cantidad de problemas. No las del Mondeo, porque esa tenía los discos con lubricación, sino la que tenía Focus, EcoSport, Fiesta. Bueno, esas cajas le costaron muchos dolores de cabeza a Ford y a sus clientes, y tal es así que salieron del mercado y volvieron a las cajas tradicionales. Y después tenemos otra cuestión, que es dónde se pone el comando y cómo se trabaja sobre el comando de la caja de velocidades. El comando en la columna prácticamente desapareció, quedan en algunas RAM. Me acuerdo la Explorer del Test 35, que venía con la caja, como era la Limited, de 5 relaciones, una caja excelente para un motor todavía con más potencia y torque, como era el de 205 caballos V6, y era raro ver la caja en la columna de dirección. Por lo general era la palanca en el piso. Aquí no se conocieron los autos con caja a botonera. Hubo un intento de Fiat con el Uno automático en Brasil, que lo mostramos en un salón con una botonera, que no llegó. Pero por lo general es la caja automática con la caja tradicional al piso, la palanca tradicional al piso. ¿Hay algunos cambios ahora? Sí, siempre buscan hacer cambios. Ford, por ejemplo, está con la ruedita que gira, que a mí no me resulta para nada incómodo. Lo que hay que tener es la posibilidad de cambiar el chip cuando uno se sube y se baja todas las semanas a un auto distinto, entender qué está manejando, y lleva pocos minutos adaptarse a eso. Ahora, después que estuve 3 semanas con Maverick, con la caja rotativa, lógicamente cuando iba a poner marcha atrás buscaba la ruedita, porque ya me había acostumbrado, pero no me parece incómodo. Y más allá de lo que son las cajas tradicionales, las CVT, las doble embrague, no me quiero olvidar
de una propuesta que hubo hace unos años de cajas automatizadas o de embrague robotizado, que son automáticas porque los cambios los hacía solo. Y no me dejo en el tintero al Twingo Easy porque se vio muy poquito que no traía embrague y cuando usted agarraba la palanca se embragaba solo. Pero más allá de eso, las de embrague robotizado, que fueron DualLogic, EasyTronic y iMotion, o sea, esto es Fiat, Chevrolet y Volkswagen, la idea era poner un robot sobre la caja manual de 5 velocidades que pase el cambio de forma automática sin necesidad de que el cliente haga los cambios. Era mucho más barato que una caja convencional, ofrecía 5 relaciones cuando las convencionales por lo general tenían 4, pero no funcionaba muy bien en lo que hace al manejo. Había permanentes tironeos, uno venía saludando al rey permanentemente y esto fue incómodo. Me acuerdo lo que se enojó Ronnie Frost de Volkswagen cuando hice el test de la Suran iMotion, pero uno decía lo que tenía que decir, lo que era el auto, ¿no? Y en ese momento había una idea por parte de la fábrica de poner, tanto Volkswagen, Fiat como Chevrolet, esa caja como una oferta más accesible. Entonces bajar la idea de quién puede comprar un automático en Argentina. La realidad estaba bien pensado. Incluso Volkswagen cuando lanzó las cajas iMotion, hace poco subimos en la sección Auto al Día Retro lo que es esa nota de lanzamiento de las iMotion. La idea era que todo vehículo, por ejemplo, de la línea Gol tuviese la opción de caja automatizada. Por supuesto era imposible y después se acotó la oferta, pero al principio se intentó democratizar la caja automática. Hoy no existen más ninguna de esas variables, así que el mercado la fue depurando, pero por sobre todo la fueron depurando porque los costos de esas cajas llegaron a valer lo mismo, no los costos, sino los precios que las cobraban, lo mismo que una convencional. Así que para la convencional era mejor, ya tenían cajas de 5 y 6 marchas, y si hoy uno se sube a un Onix, por ejemplo, tiene una hermosa caja automática de 6 relaciones, como tiene un Cruze, que es mucho mejor caja que aquella de embrague robotizado de 5 relaciones. Conclusión, las cajas automáticas son el presente, van a ser el futuro cercano. El futuro lejano, si el auto va hacia lo eléctrico, no va a haber cajas de velocidades como no va a haber motores térmicos. Así que por ahora, al que le guste el manual, vaya pensando que cada vez va a tener menos opciones en el mercado. Cada vez más se van a ofrecer los autos sin opción de caja manual. Se está invirtiendo lo que le costó a la industria más o menos 50 años que se impongan las cajas automáticas. En los segmentos más caros ya están totalmente impuestas y no hay. Después hay algunas cosas que dan bronca porque, por ejemplo, mucha gente espera una Amarok V6 con caja manual que se fabrica acá, que se exporta a Oceanía, pero que no se vende en el mercado argentino. Y dice, si la fabricás, ¿por qué no la vendés? Hay gente que está esperando esa caja. Pero eso es otra cuestión. En Volkswagen las automáticas no tienen reductora. Entonces ahí le sacan al cliente una posibilidad de un uso de la pickup Amarok que cuando tiene la opción automática, salvo esta Amarok V6 con reductora que no se vende en Argentina, no se puede andar por ciertos caminos como le gustaría a la gente hacer. Así que es todo un universo el de las cajas automáticas. Hay distintas galaxias, hay distintos planetas, pero les puedo asegurar que hay vida en cada uno de ellos y si usted no probó todavía una caja automática, tiene opciones. Puede alquilar un auto para hacerlo. Mucha gente viajó a Estados Unidos, lo alquiló allá y ahí aprendió lo que era el automático y lógicamente volvió y se lo compró. Y si no, bueno, vaya pensando que las ofertas van a ser cada vez menos. El futuro inmediato es más automático que manual.